Muy bien, ya estamos grabando una nueva para allá. Shalom, amiguitos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén todos bien. La bendición del Todopoderoso, nuestro Padre Eterno, sobre cada una de todas las familias con sus hijos que están receptando y que van a receptar, ¿sí? Esta hermosa enseñanza de nuestro Padre Eterno para todos los niños de 8 a 12 y para todo aquel que obviamente lo quiera ver, instruirse del Padre Eterno. Muy bien, hoy vamos a ver la parashá número 24, pero sí, muy particular. Hoy entramos nada más y nada menos que en Levíticos, ¿sí? Así que esa parashá 24 se llama Vaikra, ¿sí? Levítico significa, y lo que significa es y llamó, ¿bien? Y estamos en Levítico 1, versículo 1, al capítulo 6, versículo 7. Esto vamos a comenzar a verlo y sí, nuestra querida señor Ana es quien va a estar con nosotros y saludamos también a los chicos de YouTube, antes que nos olvidemos, que obviamente también nos están viendo, nos van a ver y les dejamos esa bendición para todos ellos así de esa manera, ¿no es cierto? Muy bien, señor Ana, te toca entonces empezar con nuestra para allá. Bendiciones. Hola, ¿cómo están? Qué alegría, como todos los miércoles nos encontramos, nos reunimos para aprender de una nueva parashá. Qué lindo momento. Nosotros lo esperamos, lo preparamos, ¿sí? Nos preparamos para este tiempo con Darío, para compartirlo con ustedes y así como es de mucha bendición para nosotros, no dudamos de que también es de mucha bendición para ustedes y para sus familias también. Así que bueno, sí, comenzamos con esta parashá número 24, ¿sí? Y como decía Darío, está en el libro de Levítico, y es un libro que nos va a traer mucha riqueza espiritual para nosotros. Muy bien. En esta primera parashá veremos cómo eran y de qué forma se hacían en aquel tiempo las ofrendas que se presentaban ante Dios por el pecado o las ofrendas de olor grato, los holocaustos. Y también vamos a ver la relación que tiene cada una de estas ofrendas con Yeshua y cómo también tienen una aplicación para nuestras vidas hoy. Así que todo eso vamos a aprender en esta parashá. Muy bien, como dice ahí, si ya estamos listos, vamos a comenzar esta parashá. El capítulo 1 nos enseña acerca de las ofrendas de olor grato y las ofrendas por el pecado. ¿Sí? Y es importante aclarar que son 5 las ofrendas más la que aparece allí como la ofrenda de la consagración. Recuerden que la ofrenda que es la que aquí aparece como la número 6, la Miluim, que es ofrendas de consagración, que es la que ya vimos. ¿Recuerdan la para allá anterior cuando se consagraron los sacerdotes y el sumo sacerdote? Bueno, esa era también una ofrenda que ya estaba. Ahora vamos a ver 5 ofrendas más que aparecen en Levítico, ¿sí? Y estas están divididas en 2 clases, ¿sí? Primero vamos a nombrar las 5. Dice, la ofrenda de Olá, que son los holocaustos, la ofrenda de ascensión, el minjá, que es la ofrenda o la oblación, el shelamim, es la ofrenda de Hatat, que es la ofrenda y sacrificio por el pecado, y el Hayam, que es la ofrenda y sacrificio por la culpa. Y como decíamos, hay una sexta, que es la ofrenda de consagración. Muy bien. Entonces vamos a ver qué es un holocausto. ¿Sí? ¿Qué son los holocaustos? La palabra hebrea que ha sido traducida como ofrenda es la palabra
que significa sacrificio, inmolación, ofrenda, oblación, y viene de la palabra karab, que significa acercarse. Y esto es, miren, presten mucha atención, esta palabrita karab, que significa acercarse, presentarse, estar cerca. Entonces, esta palabra nos ayuda a comprender un poquito mejor qué es lo que era un holocausto, qué es lo que era una ofrenda, para qué se hacía la ofrenda, porque era para acercarse a Dios. Porque recuerden que a raíz de nuestro pecado, nosotros estábamos separados de Dios, pero entonces Dios acá enseña que a través de estos sacrificios y de estas ofrendas, el pecado era perdonado. Y de esa forma, sí, las personas, el pueblo, podía acercarse a Dios y Dios se acercaba a ellos. Miren qué precioso esto, ¿no? Estar cerca. Esas ofrendas que vamos a ver que no todas eran por el pecado, como ya les dije recién, estaban las ofrendas de paz, ¿sí? Como ahí dice, la olá, ¿saben? Dice, toda mi vida es para ti. En la olá, que era una de las ofrendas de paz, la persona le decía a Dios en forma de adoración, toda mi vida es para ti. Entonces, qué preciosos eran las ofrendas. Ahora es como que nos ayuda a entender un poquito más por qué se mataban los animalitos. Ahora vamos a ver también que no era toda ofrenda de animal también, pero todas las ofrendas, el fin de la ofrenda era el perdón de los pecados, era la adoración a Dios, pero el motivo principal es acercarse a Dios. El ser humano se acercaba a Dios a través de estos sacrificios. Muy bien, miren qué bonito. Volvemos a repetir. La olá dice, toda mi vida es para ti. Muy bien. Entonces, acá vemos como que, les decía recién, habían holocaustos, habían sacrificios que eran ígneos, o sea, todos se tenían que quemar, eran al fuego. Y bien, ya fuera de ganado, ofrenda de rebaño u ofrenda de aves, siempre todo representa un acto de adoración y de reconocimiento del Eterno, ¿sí? Entonces, eso era, reconocer a Dios como Dios. Ellos reconocían al Eterno como su Dios, ¿sí? A través de las ofrendas y a través de estos sacrificios. Muy bien. Vamos a ver ahora los pasos que se realizaban, ¿sí? Habían ofrendas del ganado y el animal ofrecido debía pertenecer a quien ofrecía el sacrificio, ¿sí? La persona que iba a hacer el sacrificio, ese animalito tenía que ser de él, tenía que ser macho, sin defecto, y tenía que ser de su voluntad, ¿sí? Y todo esto nos habla mucho, mucho de Yeshua, y ahora lo vamos a ver de qué manera nos habla. ¿Qué animales eran utilizados? Miren ahí eh, estos dibujitos de los animales. Puede ser novillo, cabras o corderos, tórtolas o palominos, ¿sí? Y dice que después de que lavaban en agua sus entrañas y sus patas, el sacerdote lo dejará consumir todo sobre el altar. Todo tenía que quemarse, ¿sí? Es un holocausto, un sacrificio de olor grato hacia nuestro Dios, ¿sí? Entonces, vemos acá y decimos, bueno, ¿qué significa, no? ¿Qué relación tiene Yeshua? Entonces vemos que así también nosotros hoy no presentamos sacrificios de animales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sacrificio más maravilloso lo hizo Yeshua, ¿sí? Cuando murió por nosotros. Él ahí derramó esa sangre, Él se ofreció, ¿sí? Él se ofreció como una ofrenda, Él se ofreció en ese sacrificio para el perdón de nuestros pecados, y ahora en un ratito ya lo vamos a ver con mucho más detenimiento. Fíjense lo que nos dice Efesios 5:1. Dice, sean imitadores de Dios. Sean imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como el Mesías también nos amó a nosotros y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios para olor fragante. Miren qué precioso. ¿Sí? Yeshua es quien se ofreció, como antes ofrecían esos corderitos
o ese novillo o esas tórtolas, así sí, Él se ofreció para perdonar nuestros pecados. ¿Sí? Y también en Juan 15:3 nos dice que nosotros ya estamos limpios por la palabra que Él nos ha hablado. Fíjense qué precioso todo esto, ¿no? Precioso lo que estamos aprendiendo, cómo todos esos sacrificios, ¿sí? No todos vamos a ver que eran para perdón de pecados, sino que también eran olor fragante a Dios. Esos sacrificios, ¿sí? No todos eran por culpa o por pecado, sino que también eran como adoración, por agradecimiento. Ellos iban y esa era la forma que en ese entonces el pueblo de nuestro Dios acercaba a Él a través de estos sacrificios. Bien, todo esto nos habla el capítulo 1. Ahora vamos a ver qué nos cuenta el capítulo 2. Muy bien. Vamos al capítulo número 2. Gracias, señor Ana. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 2. Dice, capítulo 2 es Minjá. Muy bien, las oblaciones o Minjá, ¿sí? Son las ofrendas. Veamos qué nos dice. Dice que la traerán, ¿quién hacían esas ofrendas? La traerán a los sacerdotes, dice, hijo de Aarón, y de ello tomará el sacerdote por su puño lleno de la flor de harina y del aceite, ¿sí? Con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida, ¿sí? Es de olor grato para nuestro Señor Yod-Heh-Vav-Heh, ¿sí? O sea, tomaban harina con aceite e incienso y lo hacían arder. Esa era la ofrenda que también se podía hacer de esta manera. Muy bien, dice, pero había algo particular. Dice, prohibición de usar levadura en las oblaciones. No olvidemos que oblación es ofrenda. Entonces, en esas ofrendas no podía haber, ¿qué cosa? Levadura. La levadura no estaba permitida. Fíjense bien, dice, ninguna ofrenda que ofreceréis a Yud-Heh-Vav-Heh será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel, sabe quemar ofrenda para Yud-Heh-Vav-Heh. ¿Sí? Digamos que la levadura multiplica el tamaño de las cosas, sobre todo del pan, ¿sí? Entonces, y representa casualmente, la levadura representa casualmente el pecado. Entonces, no tenía que tener nada de levadura, ¿sí? Bien. Era muy importante ese respeto y sigue siendo muy importante ese respeto, ¿sí? Porque casualmente en Pesaj nosotros debemos comer pan sin levadura. Vamos a ver qué nos dice. También dice, la sal del pacto. ¿Sí? Ahí tenemos la sal a nuestra derecha del video, de la foto, mejor dicho, y dice, sazonarás con sal todo presente de tu ofrenda vegetal y nunca dejarás que la sal del pacto de tu Dios falte de tu ofrenda. En toda ofrenda tuya presentarás sal. La sal representa la vida, representa ese amor de nuestro Padre Eterno, ¿sí? Nosotros somos esa sal también, ¿sí? Representamos también la sal. ¿Cómo la representamos? La tenemos que llevar la palabra del Padre, donde representa la vida. Nosotros llevamos vida a aquellas personas, ¿sí?, que no conocen a nuestro Padre Eterno. Por eso el Señor dice que tenemos que sazonar, ¿sí?, con sal esa ofrenda. Muy bien. Fíjense, Marcos 9, versículo 50, dice, la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, o sea que no sala, ¿con qué sazonarás? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. En este caso, la sal representa también, ¿sí?, a Yeshua, que es la vida, ¿sí? Si nosotros tenemos a Yeshua acá en nuestro corazón, en nuestra mente,
y nosotros perdonamos, cubrimos esas actividades importantes, por ejemplo, ¿no? Esa vida, ese gozo, esa alegría está en nosotros. Y nosotros, ¿sí? La llevamos a donde vamos, ¿sí? Muy bien. Dice que la sal preserva, o sea que quiere decir que te mantiene vivo, joven, te mantiene lindo, ¿por qué no? Sí, Yeshua te mantiene lindo, Yeshua te rejuvenece, Yeshua nos salva, nos liberta, ¿sí? Así que ese es el capítulo 2. Binja, oblaciones. Vamos a ver ahora qué nos dice el capítulo 3. El capítulo 3 dice Shelamim. Shelamim son las ofrendas de paz. Y vamos a ver exactamente qué nos cuenta. Shelamim está en Levítico 3, capítulo 3, versículos del 1 al 17. Dice, la ofrenda de paz era una ofrenda que mostraba gratitud. De alguna manera, llevaban una ofrenda y con esa ofrenda daban gracias, ¿sí? Esta ofrenda puede ser de vacuno, como lo vemos aquí a la izquierda, ¿sí? De vacuno, de oveja o cabra. En este caso tenemos una cabrita, pero también puede ser una oveja. Dice, el sacerdote rociaba la sangre en el altar mientras el hígado, los riñones y la grasa eran quemados en el altar. Recordemos un poquito atrás, en la parashá anterior, revisamos un poquito de lo que había, que estaba el altar de bronce. Allí se quemaban las ofrendas, ¿sí? La salsa y la sangre se esparcía casualmente allí en el pie del altar de bronce, abajo, ¿sí? Esto es lo que nos está enseñando. ¿Está claro? Muy, muy bien. Dice Hatat, ¿sí? Hatat, sacrificio de pecado. Levítico 4, del 1, ¿sí? En adelante. E inclusive entra en el versículo 5. Pero ya vamos a ver eso. Dice, hay dos tipos de sacrificio por el pecado. Ya lo vamos a ver un poquitito más adelante. ¿Sí? Un poquitito más adelante. Vamos a estar viendo ahora y le dejamos a la señora, ¿sí? Ana, vamos a ver de qué nos habla la señora Ana. Señora Ana. Bien, vamos a continuar y con lo que vos estabas diciendo de la ofrenda de paz. ¿Qué relación tendrá esa ofrenda de paz con Yeshua? ¿Cómo es que nosotros hoy podemos ofrecer a Dios, a nuestro Elohim, esa ofrenda de paz? Porque ya no llevamos esos animalitos. Nosotros ahora, ¿sí? Representamos con nuestra vida esa adoración, ¿sí? ¿Saben qué nos dice Juan 4:23? Nos dice que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y dice que Dios a esos adoradores busca para que lo adoren. ¿Y de qué manera entonces nosotros adoramos a Dios si ya no hacemos esas ofrendas? Lo hacemos a través de nuestra vida. Dice que nuestra obediencia, ¿sí?, es la mayor adoración que le podemos dar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que ¿cómo ofrendamos a Dios esa adoración? A través de nuestras vidas, a través de nuestro estilo de vida. Sí, por eso debemos cuidar nuestros pensamientos, porque con lo que pensamos, adoramos a Dios o no. Con lo que hacemos, adoramos a Dios o no. Con lo que hablamos, con lo que decimos, adoramos a Dios o no. Por eso hoy toda nuestra vida, ¿sí? Debe ser a través de esa obra preciosa que Yeshua hizo por nosotros en la cruz. Él ya se presentó como un sacrificio, entonces ahora nuestra vida se consagra a Él y de esa manera nosotros rendimos ese culto de ofrenda y de adoración a través de nuestras propias vidas, ¿sí? Muy bien, ahora hablemos de las ofrendas por el pecado y su relación con Yeshua también. Eso lo encontramos en el capítulo 4. En el capítulo 4 sí nos va a hablar sobre las ofrendas por el pecado. Vemos que el pecado del sacerdote, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué tenían que hacer ellos? ¿Sí? Tenían que buscar y ofrendar un becerro que no tuviera defecto,
¿sí? Y dice que también estaba la confesión. ¿Cómo confesaban sus pecados? Dice que ponían las manos sobre la cabeza del becerro, como ahí vemos en esa imagen, y ahí ellos confesaban, ¿sí? Esos pecados. Y dice que el becerro era quemado todo fuera del campamento. Luego tomaban la sangre y esa sangre era 7 veces rociado hacia el velo del santuario, sobre los cuernos del altar del incienso. Y el resto era echado al pie del altar del holocausto, ¿sí? Y al presentar, ¿sí?, este sacrificio de pecado, se hacían 3 cosas, ¿sí? Dice imposición de manos, es decir, el perdón en relación a las obras que hacían, ¿sí? Porque a través de las obras se cometían pecados y de esta manera ellos eran perdonados. La confesión con la boca en relación con las palabras. Y el hecho de que se quemara todo, que se quemaran todos los intestinos, tenía relación con los pensamientos. Entonces, fíjense qué relación tiene todo esto con lo que hablábamos recién, como toda nuestra vida, ¿sí? Lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos también tiene que estar rendido a Dios, y si nosotros nos equivocamos, ¿sí?, tenemos que confesar nuestros pecados también, y dice que Dios es justo y nos perdona todos nuestros pecados. Muy bien. También habían ofrendas de pecado de toda la congregación, ¿sí? Cuando todo el pueblo pecaba, los sacerdotes hacían un sacrificio por todo el pueblo, ¿sí? También había ofrenda de pecado de un príncipe, también había ofrendas de pecado de una sola persona, ¿sí? Que era de manera individual. Muy bien, entonces, ¿qué relación tiene esto con Yeshua? Las ofrendas por el pecado se presentaban justamente para que le perdonaran, para expiar el pecado como naturaleza. Es decir, desde que Adán y Eva, ¿sí?, que ellos pecan, nosotros tenemos una naturaleza, ¿sí?, pecaminosa. Bueno, una naturaleza de pecado que tiene que ser perdonada. Entonces, esa ofrenda de pecado era la que perdonaba, ¿sí?, ese pecado que era de la misma naturaleza. Muy bien. Y también vemos que cuando se hacía por culpa, ¿sí?, por culpa, se perdonaba el pecado que se cometía, aunque fuera de una manera inconsciente, ¿sí? Aunque fuera de una manera inconsciente, igual, ¿sí?, tenían que ser perdonadas. La palabra en Romanos 3:23 nos dice que todos hemos pecado y todos estábamos destituidos, estábamos quitados, sacados, separados de la gloria de Dios, ¿sí? Pero sabemos que Yeshua viene y se ofrece como ese sacrificio y o sea, derrama su sangre y lo hizo una vez y para siempre. Muy bien, qué hermoso todo esto que estamos aprendiendo, porque fíjense qué importante. Yeshua lo hizo una vez y para siempre. Ellos tenían que ir siempre. Cada vez que pecaban tenían que hacer un sacrificio. Bueno, el sacrificio de Yeshua fue una sola vez y para siempre. Sí, eso es hermoso, porque él, después que hizo ese sacrificio por los pecados, dice que se sentó a la diestra del Padre. Eso es muy, muy hermoso. Ahora vamos a pasar al capítulo 5 y para eso Darío nos va a explicar cómo siguen estos sacrificios. Muy bien, señora Ana, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, vamos a ver lo que nos dice el capítulo 5, dice Asam, por la culpa, ¿sí? Muy bien, dice, había situaciones para traer ofrenda por la culpa, según también el ingreso de cada persona, o sea, estamos hablando, dependía del dinero que ellos tuvieron, pues quien no tuviera suficiente dinero, ¿sí?, se presentaban los siguientes casos. Por ejemplo, dice, las tórtolas, para la ofrenda culpa. Se podían utilizar las 2 tórtolas, o las palomas que estamos viendo ahí a derecha. Dice así, nuestro Yod-Heh Vah-Heh le habla a Moisés y le dice, si no tuvieren lo suficiente para un cordero, o sea, si no tuvieran dinero para comprar un cordero, o para traer un cordero, traerán
al Eterno en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos. ¿Sí? Estamos hablando de 2 tipos o clases de palomas. ¿Sí? Era así, si no había para un cordero, se traían palomas. Pero, ¿qué pasaba? También podía ser sémola, dice allí. No nos olvidemos que la sémola, ¿sí?, es el maíz muy finito, muy finito, muy finito, que parece harina realmente, ¿sí? Para ofrenda de pecado se podía utilizar la sémola también. Dice, mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas, si no tuviera para comprar 2 tórtolas, dice, o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para la expiación, ¿sí? Llevaba la 10ª parte de la sémola, en este caso, para el perdón de los pecados. No pondrá, dice bien clarito el Eterno, dice, no pondrá sobre ella, o sea, sobre la sémola, ni aceite, ¿sí?, ni incienso. ¿Por qué? Porque se utilizaba para perdón. Entonces, no era una ofrenda, era para perdón. Si hubiera sido para ofrenda, es otra cosa. Ya lo vimos anteriormente. En este caso, no se ponía ni aceite ni incienso. Muy bien. También estaba la ofrenda de culpa, que sí, también se utilizaba, que era la última que se había mencionado aquí, que era Hasam, por la culpa. La ofrenda por la culpa consistía en un cordero, sí, o un carnero, pero ya lo explicamos recién. Entonces, cuando no había, se usaban las tórtolas. Y si esa persona no tenía para tener las tórtolas, se usaba la sémola. ¿Sí? No nos olvidemos que era un sacrificio, llevaban, en este caso, y lo ofrecían en sacrificio para el perdón de los pecados. Esto es todo lo que nos habla del capítulo 5, la culpa. Muchas gracias. Entonces, pasamos ahora a la señora Ana para ya casi estar finalizando nuestra parashá. Así es, Darío, ya casi estamos terminando, porque llegamos al último capítulo de esta parashá, que es el capítulo 6, y acá nos habla de algo muy importante, ¿sí? Porque nos habla de la restitución. Fíjense que el versículo 4 y 5 del capítulo 6 nos dice que entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente. Dice, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la 5ª parte en el día de su expiación. Bien, ¿qué aprendemos acá? Acá aprendemos algo muy maravilloso, ¿sí? Porque esto nos enseña que arrepentirse es hacer teshuvá, ¿sí? Es decir, no es solamente sentir culpa por el pecado que hemos cometido, sino que es cambiar totalmente de actitud y hacer restitución. ¿Qué es hacer restitución? Es lo que nos decía acá, lo que leímos en los versículos 4 y 5, es devolver, ¿sí?, aquello que se ha dañado. Eso es restituir. Si, por ejemplo, si hemos dañado a alguien, le pedimos perdón, pero también debemos demostrar con nuestro arrepentimiento y debemos bendecirlo, es decir, nuestro arrepentimiento debe dar fruto, ¿sí? Si yo me arrepiento, pero no demuestro con mis hechos que estoy arrepentida y no voy a esa persona, por ejemplo, y no solamente le pido perdón, sino que la bendigo y hago cosas en función de demostrarle a esa persona que estoy arrepentida, ¿sí? Entonces no es un arrepentimiento real. Por eso este capítulo 6 nos habla de esa restitución, ¿sí? Por eso miren qué hermoso, dice, ha llegado el tiempo de restitución. Eso es lo que Dios nos manda, ¿sí? Entonces, vamos a ver que había algo, un común denominador entre todos los animalitos que se ofrecían, y era que todos debían ser como, Darío, ¿viste que tenían que ser sin mancha, sin tacha ni defecto? Bueno, esto también nos habla de Yeshua,
porque dice que Yeshua no cometió pecado, sino que se hizo pecado por nosotros. Y dice que si con la sangre, dice con la sangre de Yeshua, dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, así como tenían que ser esos animalitos, sin mancha tenían que ser, así es nuestro Yeshua. Dice, y si esos animalitos, al ser sacrificados, dice, su sangre servía para el perdón de pecados, dice, ¿cuánto más la sangre de Yeshua, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces vemos acá que el cuerpo de Yeshua también es una ofrenda por el pecado. Y nos enseña Hebreo 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua hecha una vez y para siempre, como decíamos, sí, hace un ratito. Es decir, que el sacrificio de Yeshua fue un sacrificio perfecto. Muy bien, entonces vemos que también dice que se ofreció a sí mismo como un sacrificio, ¿sí? Lo hizo una vez y para siempre. Entonces vemos cómo Yeshua, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Y desde allí dice que nosotros tenemos abogado. Si nos equivocamos, si cometemos pecado, dice que tenemos abogado. Yeshua es nuestro abogado que intercede por nosotros, ¿sí? Y cada vez que cometemos un pecado, vamos a Dios y tenemos que confesar con nuestra boca también, pero también tiene que haber un cambio de actitud. Y yo creo que es el aprendizaje precioso que nos tiene que quedar en esta parashá, la restitución, ¿sí? Si ofendemos a alguien, si pecamos contra alguien, tenemos que restituir, es decir, no solamente pedir perdón, arrepentirnos, sino demostrar con nuestros hechos nuestro arrepentimiento, y también para con Dios, ¿verdad? Demostrarle a Dios a través de una vida de obediencia que nosotros estamos agradecidos por ese perdón que Él nos ha regalado. Así que bueno, amiguitos y amiguitas, así de esta manera llegamos al final de esta parashá. Ha sido una alegría enorme poder compartirlo con ustedes. Recuerden que este videíto va a quedar siempre ahí en YouTube para que ustedes busquen el mejor momento que tengan para escucharlo y aprender así mucho más acerca de nuestro Dios. Así que bendecimos sus vidas y bendecimos a sus familias también. Les decimos que los amamos como siempre y que con Darío hacemos esto con mucho amor por todos ustedes. ¿Verdad, Darío? Así es, señor Ana, muchas gracias. Bueno, obviamente ya lo dijiste, les dejamos la bendición a toda la familia, a los niños, quienes se van a estar conectando, van a estar viendo y obviamente se van a estar multiplicando esas bendiciones para todos aquellos niños que todavía no conocen al Eterno. Así que muchas gracias, señor Ana, de nuevo. Un shalom, shalom muy grande, ¿sí? Sobre cada familia, obviamente de nuestro eterno Donai, a cada uno de ustedes. ¡Shalom! Chau, chau.